Hola, muy buenas noches. Un saludo y vamos a abordar el día de hoy dos capítulos, el capítulo 22 de Westminster y también el 23. El 22 lo vamos a ver de paso porque no es muy relevante, solamente hay algunas partes que podemos nosotros rescatar para poder entender este capítulo. Y ya el capítulo 23 sí es más interesante, tiene más aspectos relevantes para nuestro día a día. Pero quiero que regresemos a la página 82 de, si tienen ustedes la Confesión de Fe de Westminster. En la página 82 vamos a ver la última parte sobre el día de reposo. La vez pasada que andábamos un poco a prisa al respecto del día de reposo. Y me gustaría ver estos dos párrafos, el párrafo G y el párrafo H. Dice, así como es la ley de la naturaleza que en lo general una porción de tiempo se dedique a la adoración de Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todos los tiempos, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 para que sea guardado como un reposo santo para él. Esto lo vemos desde la creación del mundo. Dice, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, al que se le llama en las Escrituras Día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Entonces aquí vemos ese cambio que existe entre cómo adoraban los judíos o siguen adorando en el sábado y cómo a partir de la resurrección, que es el evento más poderoso y sirve como un parteaguas entre la iglesia del judaísmo y la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, habíamos hablado que era lícito y que era no lícito en el día de reposo. Tenemos una total libertad nosotros para adorar a Dios en el día de reposo. Y eh, aquí nos dice en el inciso H, en la página 82, dice, este día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y arreglados con anticipación todos sus asuntos ordinarios, no solamente guardan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y diversiones mundanales, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio de la adoración pública y privada y en los deberes de caridad y misericordia. Entonces, no nos dice qué no debemos hacer o qué sí debemos hacer, nos dice, o sea, no nos da una lista de actividades lícitas. Recordemos, por ejemplo, los judíos no podían caminar ciertas distancias, no podían prender fuego, no podían hacer varias cosas. Y nosotros tenemos una total libertad en donde el día de reposo descansamos, refrescamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo descansa a través de la adoración dominical y nos conectamos con las personas también, al comer juntos con la familia, al pasar tiempo con los familia y amigos, amigos y hermanos de la iglesia que vamos a comer juntos y hacemos como que eso nos recrea, nos da más energía, nos da como un cambio en nuestra forma de estar en rutina, la rutina diaria, y entramos a un tiempo de descanso. Desgraciadamente, pues el siglo XX y XXI se han enfocado mucho en la productividad y muchos negocios y empresas exigen que las personas trabajen incluso el día domingo. Si tienes la oportunidad de descansar el día domingo, pues aprovéchalo. Y si hay personas que están obligadas a laborar en domingo, pues oren que Dios les abra la oportunidad de tener un trabajo que les permita congregarse. Y no dejarnos de congregar, es importante. Ya habíamos visto que congregándonos, pues necesitamos escuchar la palabra, cantar alabanzas, ofrendar y poner nuestros dones al servicio de Dios. Como el día de hoy, bien contenta, nuestra hermana Chevy se acercó
porque había dado una clase para niños. Entonces pone nuestra hermana Chevy sus dones al servicio de Dios, al servir dentro de la comunidad de la iglesia. En este caso, enseñando a los niños. Bueno, entonces vamos a movernos al capítulo 22 después de haber hecho un repaso, y es de los juramentos y de los votos lícitos. Bien, no es muy profundo esto, porque no era, pues era algo que se estilaba en el tiempo en que Westminster fue diseñada, fue confeccionado, y pues si nosotros vemos, eh, fue por ahí de 1600, o sea, ya llevamos más de 400 años con la confesión de fe, y se estilaba donde la gente hacía un voto lícito. Y veamos lo que dice respecto a este voto aquí. Eh, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa por el cual una persona en la debida ocasión, al jurar solemnemente, pone a Dios como testigo de lo que afirma o promete, y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Muy bien. Fíjese, está interesante este primer párrafo. Es adoración religiosa, una parte de la adoración cristiana, y jura solemnemente poniendo a Dios como testigo de lo que afirma o promete, y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Y esto no nos dice nosotros que hagamos la señal y digamos así, te lo juro por esta, ¿no? Esta parte de juramentos no es válida, ¿no? Que la gente dice, te lo juro por mi madre, te lo juro por Dios, te lo juro por lo más sagrado. No, esos juramentos no son válidos, ¿sí? No son válidos en donde uno tenga que jurarle a alguien que dice la verdad, y para que a uno le crean, pues uno invoca a su madre, viva o muerta, o invoca a sus hijos, o dice, te lo juro por mis hijos, o te lo juro por mi vida, o te lo juro por Dios. La Biblia nos prohíbe que nosotros hagamos esa clase de juramentos, pero sí hay una clase de juramentos o votos lícitos que podemos hacer. ¿Cuál voto lícito ustedes recuerdan que podemos hacer dentro de nuestra adoración como cristianos? Yo por lo menos tengo 3 votos lícitos que podemos hacer aquí, que hemos hecho. Incluso algunos de ustedes que han tomado vida abundante han hecho un voto lícito, sí, delante de Dios y delante de la iglesia. ¿Alguien se acuerda de algún voto lícito que podamos hacer? El bautismo, pastor, Eh, es donde hacemos el voto para aceptar, ¿no? A sí. Cristo. No, el aceptar a Cristo es algo que usted hace de manera personal, pero un voto lícito es cuando delante de la iglesia por ejemplo, yo les pregunto, ¿se comprometen a conducirse en la iglesia Jesús de Nazaret conforme a sus normas, de buscar la paz y la prosperidad? Y todos dicen, nos comprometemos. ¿Qué están haciendo ahí? Al pasar al frente están haciendo un compromiso público de que buscarán la paz y la unidad de la iglesia, habiendo sido bautizados, habiendo sido recibidos. Ya el bautismo representa que tú aceptaste a Cristo en un momento anterior en tu vida. No sé si me explico, Normita. Sí, pastor, sí. Algo Ok. así quería dar a entender. Ok, sí. Muy También bien. como padres, cuando se bautizan a los niños pequeños, que tienen conciencia, uno se compromete a siempre llevarlos en el camino del Señor, ¿no? Es un juramento también ahí. Sí, exactamente. Bien, ya vamos 2, ya llevamos 2. Hay varios. En el matrimonio. Exactamente, en el matrimonio, ¿verdad? Hacemos un voto
Incluso algunos, en algunas bodas, cuando yo les doy las pláticas nupciales, les digo, hagan sus votos y escriben el esposo, el novio hace un voto, juro amarte, estés más rica, más pobre, sana, enferma, cuidarte hasta que la muerte nos separe. Y ya la esposa hace un voto también y lo juran solemnemente delante de Dios. ¿Me explico? Le juramos solemnemente delante de Dios. Por eso el pacto matrimonial es sagrado, porque hemos hecho un voto delante de Dios. Y hay testigos, por eso hay familia, hay hermanos, amigos que vienen a la ceremonia nupcial y ellos sirven como testigos de lo que estamos diciendo que es la verdad, ¿sí? Y que servirán, o sea, servirán para que nosotros digamos, oye, pues sí me comprometí, no puedo decir, ya la amo y ya salimos mal y ya no la amo, ¿no? Y ya se quemaron los frijoles, le echó más sal al huevo, o le puso la plancha a mi pantalón y ya no la amo, ¿no? Porque si no, independientemente de qué problemas hayan en la relación conyugal, uno hizo un voto lícito. Y por eso, recordando lo que señala nuestra confesión de fe, ustedes ven en el párrafo, fíjese que dice, es una parte de la adoración religiosa, por el cual una persona en la debida ocasión, al jurar solemnemente, pone a Dios como testigo de lo que afirma o promete, y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Y esto está en la Biblia, ¿no? Esto es bíblico. Vamos a ver en la Biblia. Hay dos citas bíblicas. La primera cita bíblica estaba aquí en Deuteronomio 10:20, dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Si nosotros vemos la repetición verbal, está diciendo temer a Dios, servir a Dios, seguir a Dios y jurar en su nombre. Entonces nos dice que sí podemos jurar en su nombre. No así cuando tú estás platicando, que decimos por Diosito, ¿no? No, así no, ese aspecto de juramento no vale, ¿no? Ese es tomar el nombre de Dios en vano, que es el tercer mandamiento. Dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y nosotros usualmente cuando estamos platicando algo, decimos así como algo que nos sorprende y vemos a alguien, decimos, Dios mío, así como, y esa frase es tomar el nombre de Dios en vano. Estamos invocando su nombre. Y debemos tener cuidado de no tomar o invocar el nombre de Dios en vano, porque si no estaremos cayendo en la falta de en un mandamiento, ¿sí? La segunda parte, el segundo versículo que nos señala la confesión de fe, dice aquí, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. De alguna o de otra manera, pues nosotros vivimos bajo unos compromisos verbales que hemos hecho, ¿sí? Y en este caso, si uno, en el pacto matrimonial, ¿no? Si hay un pacto matrimonial, este pacto matrimonial está bajo un juramento, ¿sí? Y el quebrantar ese mandamiento, dice aquí, o ese juramento, dice que Dios actuará, Dios oirá lo que está ocurriendo, o sea, Dios es testigo de eso que está ocurriendo. Cuando alguien quebranta un pacto, el Dios actúa y juzga. Ajá, ahí entonces dejamos que en esa parte, cuando Dios ha sido testigo, Él actúa y juzga y da la paga al impío, pero no va a ser como yo quiero, ¿no? O sea, Dios castígalo, ponle el tormento más cruel, ¿no? Sino Dios lo hace a su tiempo, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Bien, es
en lo que quería compartir sobre el capítulo número 22. Ya lo demás, pues habla de, en los demás párrafos, habla de cuando un magistrado nos pide que nosotros hagamos un juramento, y eso ya nos estila en nuestra sociedad, específicamente en nuestra sociedad mexicana. Por ejemplo, otros votos lícitos que hemos hecho en la iglesia es, por ejemplo, cuando a mí me invitaron a participar como pastor, vino el presbiterio, que es la autoridad sobre la iglesia local. Vino el presbiterio con una comisión y me preguntó, pastor, ¿acepta y se compromete a cumplir fielmente los deberes de su ministerio, a hacer con fidelidad su trabajo pastoral? Y estoy obligado a ese voto que yo hice en público, ¿no? Entonces, yo hice un juramento lícito al comprometerme a ser su pastor por estos 5 años, conforme al llamamiento en el orden presbiteriano. Los diáconos y los ancianos también hacen un juramento, un voto lícito en frente de la iglesia, y se comprometen tanto diáconos o ancianos a cumplir sus funciones como oficiales de la iglesia. Y al final dice, si tú lo haces bien, como que Dios te recompense, y si no lo haces bien, que Dios te lo demande. Y esa es una parte muy importante en donde estamos obligados a cumplir con nuestra palabra delante de Dios y delante del pueblo de Dios que nos eligió para ser pastores, ancianos o diáconos. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta este momento sobre el capítulo número 22? Nos vamos a ir moviendo al capítulo 23. ¿Comentarios? Pastor, también es correcto, por ejemplo, cuando en cuestiones de juramentos, a veces, por ejemplo, cuando tienen algún cargo público, juran comprometerse, ¿eso es lícito? Ah, sí, es lícito. Sí, es lícito. Por ejemplo, si usted toma un cargo público como un magistrado o como alguien en una función pública, se compromete. Por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países, cuando van a dar testimonio, les ponen una Biblia y ponen su mano sobre la Biblia, y hasta en las películas decían, juras decir la verdad y nada más que la verdad, etcétera. En Indonesia a los musulmanes les ponen el Corán en la cabeza, le ponen al juez, al presidente municipal o alguien, le dicen, te comprometes conforme al Corán a cumplir tus funciones, y si él es cristiano le ponen la Biblia en la cabeza. Pero los periodistas decían, musulmán o cristiano, todos se corrompen, ¿no? Aún con el juramento que hacían delante del pueblo indonesio, en donde ellos pues iban a procurar no ser corruptos o no ser injustos, y muchos de ellos, cristianos y musulmanes, los meten a la cárcel. Y ahí he visto en Indonesia que meten a la cárcel a los gobernadores porque hicieron actos de corrupción. Entonces sí es válido, Normita, que si el magistrado nos pide que nosotros vayamos y hagamos un juramento a la toma de posesión de algún cargo, o por ejemplo si somos llamados por el INE en esta consulta que va a hacer el presidente. Entonces, como funcionarios públicos, tenemos que comprometernos a actuar conforme a la verdad, ¿no? Dentro de, pues si nos ponen como jefe de casilla o lo que sea, hacer la tarea que nos ha indicado el gobierno, ¿sí? Nos han pedido que nosotros hagamos alguna tarea, podemos nosotros comprometernos. Incluso en una empresa o algo así, pues cuando tú firmas tu contrato estás haciendo un voto, ¿no? Estás firmando un contrato de que te vas a conducir conforme a las normas de la empresa, y si no estás conforme a esas normas, pues te pueden despedir, ¿no? Mucho más si eres cristiano, pues no das buen testimonio. Bien, Ivette, levantaste la mano. Pastor, y por ejemplo en las escuelas el juramento a la bandera, en toda esta parte, pues constitucional o no sé cómo decirlo, hacia nuestro país, pues es un juramento
y es así. Hasta ahorita estoy entendiendo por qué mucho los testigos de Jehová y algunas otras religiones inclusive no van los lunes a la escuela porque ellos no permiten que hagas juramento o que rindas ese, pues no culto, sino que no rindas honor al gobierno y en este caso pues a los lábaros patrios. Pero ese sería otro juramento lícito de tú como mexicano cumplir con las normas que establece, con las leyes que establece tu nacionalidad. Exactamente, bien, lo has dicho bien. Sí, estamos obligados como mexicanos pues a cumplir las leyes y en la ignorancia de las leyes no nos exime, ¿verdad?, del cumplimiento de ellas. Y pues esa es una tarea a veces, pues nuestra tarea del civismo, ¿no? En este aspecto cívico, pues ya no se ha olvidado el aspecto cívico en nuestro país. Y yo creo que es algo que nosotros debemos tratar de rescatar, ¿sí? Porque, pues, si se destruyen los fundamentos o los principios, pues la sociedad se va descomponiendo, el tejido social de nuestra comunidad se va descomponiendo y al final tendremos mucha violencia, crimen, porque no tenemos un tejido social fuerte. Y como iglesia, pues tenemos una tarea muy importante que realizar. Gracias, Ivette. Comentarios. Pastor, y por ejemplo nosotros que los comprometemos ante la iglesia, ante Dios, a enseñarle a nuestros niños, como lo dice en el papel que los dio y vea a través de allí del consistorio, que tenemos que comprometernos a portarnos bien y a tratar bien a los niños y educarlos, llevar la palabra de Dios a ellos, sembrar la semilla a ellos. ¿Eso también se cuenta como ilícito? Claro que sí, claro que sí. Bien, Chevy. Bien, Ivette. Muy bien, buen trabajo. Entonces Gracias, vamos sí. También cuando entendiendo. somos presentados ante la iglesia, que nada más nos presentamos y queremos pertenecer a esta iglesia, también hacemos un juramento. Exacto, esa es la profesión de fe. Cuando alguien ya se bautizó, imagínense, algunos de ustedes por cuestión de trabajo se va a Chilpancingo, se va a Mérida, ¿no? Y ve una iglesia presbiteriana, pues ya no se va a bautizar, ya dice, pues yo me bauticé en Jesús de Nazaret, entonces el pastor te va a pedir, bueno, vamos a hacer, dame una carta de tu iglesia, el pastor firma, el hermano, fulano, la hermana se van por cuestión de trabajo, y ya te reciben y te pasan al frente para recibirte como miembro y también haces un juramento delante de la iglesia de conducirte conforme a las normas de la iglesia local, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿sí? Ok, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Nos movemos al siguiente capítulo. ¿Sí? Al capítulo 23 del magistrado civil. Y este capítulo es muy interesante y para nosotros hay algunas cosas que podrían ser controversiales, pero es interesante ver la postura presbiteriana reformada respecto al magistrado. ¿Quién es el magistrado civil? El magistrado civil es el gobierno. Y si ustedes se dan cuenta, en esta generación pues como que nuestra tarea es criticar al gobierno, ¿verdad? Cualquier color que se ponga, pues no estamos contentos y criticamos al gobierno. Entonces aquí nos va a dar algunas lecciones muy importantes la Confesión de Fe de Westminster sobre cuál es nuestra tarea frente al gobierno, ¿sí? Y este es el capítulo del magistrado civil. Vamos a verlo, es muy interesante lo que vamos a descubrir aquí, que los teólogos de Westminster nos han redactado. Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, como lo vimos hoy en el tema de la persona de Cristo, en el mensaje aquí en Jesús de Nazaret, vemos en la supremacía de Jesús como Rey del mundo. Ha instituido a los magistrados civiles, fíjese, no puedes decir, ¿cómo sí? A Peña Nieto, a Calderón, a
a López Obrador, él los ha instituido. Fíjese, ha instituido a los magistrados civiles para estar sujetos a él, gobernando al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Fíjese qué tareas tienen. Entonces Dios instituye el gobierno y dice, con este fin les ha armado con el poder de la espada para la defensa y aliento de los que son buenos y para el castigo de los malhechores. Wow. Entonces la tarea de ser gobierno, de gobernar, es una tarea de Dios. O sea, parecería como medieval decir que es que Dios puso al rey, pero sí es cierto, ¿no? No así como un rey medieval que dice, pues Dios me puso y aguántense, ¿no? Sino inconscientemente los gobiernos son instrumentos en las manos de Dios, pero también tienen una tarea muy importante y serán juzgados conforme a esa tarea. Y fíjese, un comentario de Westminster aquí en esta parte, fíjese, dice, esas secciones enseñan, cito, que la iglesia y el Estado son ambos instituciones divinas, teniendo diferentes objetivos y esferas de acción, diferentes sistemas de gobierno y oficiales, y ellos se deben mutuamente en buenos oficios y son independientes unos de otros. Es decir, el gobierno no se mete a la tarea de lo que corresponde a la iglesia y la iglesia no se mete en la tarea de lo que corresponde al gobierno. Cada uno tiene una esfera de acción. Es decir, no por ser pastor, por eso una de las leyes que hablaban de que los pastores no podían tomar cargos públicos a menos que dejaran de ser pastores por algún tiempo. Entonces se podían postular para tener un cargo. Lo mismo con los sacerdotes aquí. Entonces habla de dos esferas de acción y ambas esferas instituidas divinamente. Dios las instituye. El gobierno es instituido por Dios. Ahora no estamos hablando del sistema de gobierno, que alguien podría decir es el monárquico, el mejor, o el parlamentario es el mejor, o el sistema democrático es el mejor, o el dictatorial es el mejor, porque Dios no está sancionando y diciendo este sistema de gobierno es el mejor, el que yo he instituido. No, Él puso reyes, gobernantes, magistrados, jueces, para que cumplan su tarea de mantener el orden en el mundo. O sea, imagínense la anarquía que sería el mundo si no tenemos un gobierno. Estaríamos en un mundo sin orden, caótico, porque no hay quien ponga el orden dentro de la ciudad o dentro del estado, y entonces ahí entra el papel del magistrado civil. Entonces Dios puso a los magistrados civiles, y llámense estos Avelina, Evelyn o López Obrador, han sido puestos por Dios con un propósito. Interesante que vamos a ver los textos que nos hablan de esto. Es Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Esos textos son muy interesantes. Romanos 13, del 1 al 4. Y que el apóstol Pablo lo diga, siendo Nerón emperador en Roma, Nerón era, pues, bueno, no quiero hablar mal de ningún gobierno, ¿verdad? Porque no es mi tarea. Pero era un nefasto, era como tener a un narcotraficante de gobernante, ¿no? Entonces, esto que dice Pablo es interesante, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No puede ser, si nos están persiguiendo. Sí, los cristianos en Roma, si alguna vez tienes la oportunidad de ir a Roma, yo nunca he ido, pero pues dicen que viajas con los libros.
hay catacumbas debajo de la ciudad de Roma. Las catacumbas son cavernas artificiales creadas, o sea, eran minas, ahí minaban la arena de construcción, la sacaban de minas subterráneas y se hicieron laberintos profundos debajo de Roma. Entonces, cuando el gobierno empezó a perseguir a los cristianos se escondían en las catacumbas, vivían en las catacumbas. Ahí tenían sus servicios de adoración en las catacumbas, ahí se bautizaban, ahí participaban de la Santa Cena en las catacumbas. Ahí escuchaban la palabra. A mí me impresionó mucho un librito que leí cuando era joven, que se llama El mártir de las catacumbas, y habla de la historia de un niño y de un soldado romano. Y este niño pues vivía en las catacumbas y un soldado lo anda persiguiendo y él llega a lo profundo de las catacumbas donde decían, es que los cristianos son antropófagos. ¿Sabes por qué decían que eran antropófagos? Porque oían que decían, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta copa es mi sangre. Entonces, si alguien oye el otro lado de la puerta, ¿qué está pasando? Oye, los cristianos están comiendo carne humana y están bebiendo sangre humana. Entonces corría el rumor de que los cristianos eran antropófagos ahí en la celebración de la Santa Cena. Y así él decía, los cristianos son malos. Entonces, es una novela histórica, el mártir de las catacumbas. Entonces, él bajando ahí, escuchó el mensaje de salvación y se convirtió. Y él se convirtió ahora también en ser perseguido y esconderse en las catacumbas. Al final, ellos mueren en el circo romano. Spoiler alert, dicen los chamacos, ¿no? Ya les estoy echando a perder el libro. Pim, ya no oyeron esto. Léanlo. Leen el libro El mártir de las catacumbas. Si lo googlean, lo van a encontrar por allá, ¿verdad? Ya, yo creo que ya lo googlearon, ¿verdad? Sí. El mártir de las catacumbas. Es un autor anónimo. Muy bonito el libro. Y a lo que voy es que en la época en que Romanos es escrito, es una época en donde Pablo les dice, sométanse a las autoridades. Y uno dice, si son impíos, son malvados, ¿cómo me voy a someter a un maniático que está gobernando? Estoy hablando de Nerón, ¿no? Sí, Nerón se creía, o sea, el poder lo embriagaba hasta la locura. Sí, era un pervertido en el trono. Y Pablo dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando los políticos vienen a visitarnos, nos presentan este versículo bíblico. En la Biblia dice que deben someterse, fíjese, así está como en la Biblia, el marido que lee Efesios y dice, sométanse las esposas a los maridos. Y le gusta ese versículo. Mira, aquí dice, mujer, debes someterte, pero no lee la otra parte. Es decir, toma lo que le conviene, ¿verdad? Han venido a visitarnos políticos en épocas de campaña y nos recuerdan este texto bíblico. Dice el versículo número 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¡Wow! Increíble. Dios estableció a las autoridades. ¿En qué momento sería lícito oponernos a la autoridad? ¿En qué momento sería lícito? Pero o sea que Dios nos dijera, te doy permiso a oponerte a la autoridad. Pues cuando falla con su juramento, ¿no? De cumplir, podría ser. Sí, sí. Imagínate que la autoridad viene y dice, bueno, ahora ya tú tienes que predicar lo que yo digo, ¿no? O sea, que sea
o que venga una autoridad y me diga, ¿sabes qué? Ya no puedes predicar lo que estás predicando. Tú vas a predicar los sermones que yo te dé. Y así ocurre en China y en otros lugares. Los pastores no pueden predicar lo que ellos quieran, o sea, la palabra de Dios. Tienen que predicar los sermones son censurados. En algunos lugares habían pastores que tenían que pasar el sermón, tenías que escribir el sermón y tenía que pasar por un censor, por una persona que censuraba las cosas que no le gustaban y pues terminamos predicando pura paja, pura basura. Entonces, por eso muchas de las iglesias durante los tiempos de persecución se hicieron iglesias clandestinas o iglesias subterráneas. Bien, seguimos leyendo. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Wow. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, a lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, mire, el magistrado es siervo de Dios, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice, lleva la espada para castigar. Está diciendo, aquel criminal, por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía, si tú matas a alguien, si tú secuestras, hay sentencia de muerte para ti. Pero pues si en vez de eso premias al malhechor, pues lo que ocurre es una ausencia de gobierno, hay ausencia de autoridad. Por eso tenemos que orar por las autoridades para que ellos hagan su tarea, ¿sí? Y veamos el texto bíblico. Ya leímos Romanos. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:13. Y va en el mismo tono el apóstol Pedro y del mismo lugar, ¿no? En Roma. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El apóstol Pedro habla de esto y el apóstol Pablo habla de que debemos pagarle a los magistrados por los impuestos. Si debemos tributos o impuestos, debemos pagar nuestros impuestos. Entonces, no te enojes cuando tengas que pagar impuestos porque pues Dios los ha puesto para que tengamos de alguna manera pues algún orden en nuestra sociedad. No vivimos en Singapur, ¿verdad? En Singapur tardaron 60 años, pena de muerte a los criminales, limpiaron Singapur totalmente de narcotraficantes y todo lo demás, y ahora es una ciudad, un estado de primer mundo, increíble Singapur. Pero pues no estamos en Singapur, ¿verdad? Estamos en México y somos mexicanos. Y Dios nos ha hecho nacer mexicanos y cómo contribuimos. Vea la segunda parte. Fíjese qué dice la segunda parte de este capítulo sobre el magistrado. Dice la segunda parte, es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. El inciso B. O sea, tú como cristiano, si el magistrado, si eres nombrado en una autoridad, pues tienes que cumplir tu función. De hecho, algo que debemos hacer como iglesia es preparar a nuestros niños para que ellos sean los procuradores de justicia, para que ellos sean los directores de turismo, los directores de obras públicas, ellos sean los presidentes municipales, ocupen cargos públicos. O sea, anteriormente en mi generación decían, no te metas en la política. Tú eres cristiano, la política es corrupta, la política es una cloaca. No, hermanos, tenemos que meternos porque no, dice que si la sal o la lámpara se pone debajo del almud,
pues la luz no va a llegar. En cambio, si Dios nos pone en un puesto de magistrado, fíjese, ¿quiénes han sido magistrados en la Biblia? Acuérdense de personas que han tenido una posición de autoridad en el gobierno. Mencióname a una persona. David Sosa. David. José el Soñador. José el Soñador fue el primer ministro de Egipto, ¿no? Ivette nos dijo, ¿quién dijiste? Ivette. David. David fue rey, ¿no? Y abusó de su poder, ¿verdad? Daniel también. Daniel estuvo en 4 sexenios. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y casi Ciro, ¿no? O sea, imagínense, cambiaban los sexenios y él seguía en el poder como consejero. ¿Por qué lo hizo? Por su integridad. Daniel fue magistrado. Sí. ¿Quién más era magistrado en el Nuevo Testamento? El nuevo. ¿Perdón? Maestra Gloria. No, pues fue también Mateo, ¿verdad? Mateo Ajá. tenía un cargo en una función pública como cobrador de impuestos. Sí. Ok. También José de Arimatea estaba en el Parlamento. José de Arimatea era parte del Parlamento en el tiempo de Jesús, y también estaba Nicodemo. Nicodemo estaba en el Parlamento. Así que el Señor si alguno de nosotros nos preparamos para un cargo público, pues es difícil, seguramente tendrás muchos enemigos, pero debes desempeñarlo. Incluso jefe de la policía, ¿no? Jefe del ejército, comandante en el ejército, puede ser comandante en el ejército. Un muchacho vino a verme y me dice, pastor, yo quiero ser de la policía. En otro tiempo, otro pastor le hubiera dicho, no seas policía. Yo le dije, sí, sé policía y lleva bien tu arma, y cuando te agarres a cocolazos, dale a los malos de los cocolazos. Sí. Y eso es importante, ¿no? Porque imagínense que el crimen siga creciendo y no haya quien lo detenga. Dios ha puesto a los magistrados para detener el crimen. El problema es cuando el crimen y los magistrados, no hay diferencia entre quién es crimen y quién es magistrado, ¿no? ¿Sí? Los mismos magistrados son los criminales en el poder. ¿Y dónde quedamos nosotros como cristianos? Necesitamos trabajar en una generación. Singapur invirtió una generación educando a la siguiente generación, y no puedes dejar chicles en la calle, son $500. No puedes darle de comer a las palomas, no puedes comer en el metro, no puedes grafitear. Pero aquí las leyes están al revés. ¿Qué decían cuando pusieron el acabús? Que se iba a respetar el carril, y la verdad, nadie lo respeta. Y yo siento que si cumplieran el reglamento, tal vez sí hubieran de tener más cuidado en no meterse al carril, cumplir todas las normas pues que dicen, Sí, ¿verdad? sí. Tenemos un problema en Acapulco y se llama ingobernabilidad, y somos parte del problema, no son los demás, también nosotros. Pensemos en esta generación que no se puede, pero eso no debe detenernos para que en la siguiente generación sí podamos influenciar en los cargos públicos. Y así, o sea, no tenemos que desanimarnos y decir, ahora no se puede, pero en una siguiente generación sí se puede, hermanos. Por eso aquí leyendo el párrafo 2, dice, es lícito para los cristianos aceptar y desempeñar el cargo de magistrado cuando sean llamados para ello. En el desempeño de su cargo deben mantener especial piedad, es decir, temor de Dios, la justicia y la paz según las leyes de cada estado. Y mire lo que dice este párrafo al final. Puede ser controversial, pero dice aquí,
Así con este fin, bajo el Nuevo Testamento, pueden legalmente ahora hacer la guerra en ocasiones justas y necesarias. Por eso llevan la espada, para castigar al malhechor. Imagínense un magistrado, un fiscal fuerte, ¿no? Y que tenga ese poder y diga, pues mi tarea es ir contra secuestradores, narcotraficantes, ir contra esas bandas del crimen organizado y tengo que enfrentarme a ellas porque es mi tarea. Dios me dio esa tarea de hacerlo. Y no se va, no se, o sea, abrazando al malo no se va a resolver, es castigándolo, dice aquí Romanos capítulo 13, castiga y toma venganza el Estado contra el malhechor. Cuando el Estado no lo hace, entonces tenemos una situación de crimen creciendo, porque el Estado no lo está haciendo. Bien, en el párrafo C dice, los magistrados civiles no deben tomar para sí la administración de la palabra y de los sacramentos. Está diciendo, hay una división. El Estado hace su labor y la iglesia hace su labor, ¿sí? Y no hay una mezcla. En algunos lugares, pues se mezclaba donde el Estado intervenía en la tarea de la iglesia. Y podemos decir que China comunista hace eso. O sea, China comunista interviene. China pone los pastores, encarcela pastores, le dice a los pastores que deben predicar, censura a los pastores. No pueden ellos tener redes o predicar en Zoom. Están monitoreados por su sistema de vigilancia y de espionaje. Entonces, China comunista tiene un control muy fuerte en contra de la iglesia, pero aún así la iglesia más grande en el mundo es la iglesia en China. Rusia por un tiempo lo estuvo en el bloque soviético y en algunos lugares, pues aunque el Estado sea impío, por ejemplo, los cristianos viviendo en un país musulmán, los cristianos deben obedecer las reglas del país, aunque los gobernantes pues sean impíos, malvados, ¿sí? Ya si el musulmán o el comunista dice tienes que negar a Cristo, tienes que escupir la Biblia, tienes que quemar la Biblia, no te reúnas, pues ahí está nuestra tarea de rebelarnos contra la autoridad porque nos está imponiendo algo que no es lícito. Mire, vamos al inciso D en estos últimos minutos. El inciso D dice, es deber del pueblo orar por sus magistrados. Ustedes han visto que yo oro por el presidente, por la gobernadora, por la presidenta municipal. Es nuestro deber orar por ellos, aunque pues no sean de nuestro placer o de nuestra predilección. Tenemos que orar por ellos, no para que sean bendecidos o más ricos, sino para que hagan la tarea a la que ellos han sido llamados, que es la de gobernar. Debemos pagarles tributos, otros derechos, obedecer los mandamientos legales y estar sujetos a su autoridad por causa de la conciencia. Y aquí en el punto número 1 es 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dice que nos manda Pablo que oremos por nuestras autoridades. Debemos hacerlo, vamos a orar por ellas, debemos tomar tiempo para orar por ellas. Capítulo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Pablo
le habla al pastor Timoteo. Timoteo está a cargo de la iglesia de Éfeso en Asia Menor y esta carta llega al pastor directamente como individuo y le dice cómo debe comportarse como pastor y le dice debes hacer que la iglesia ore y que ore por todas las personas, especialmente por los reyes y los que estamos en eminencia para que Dios les dé sabiduría. Y puede ser que no veamos la respuesta inmediata, pero sí Dios nos oye cuando pedimos por nuestros gobernantes, cuando pedimos por algún problema. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando en Monterrey, Nuevo León? Hermanos, la presa que alimenta de agua a la ciudad de Monterrey está secándose. Se está secando. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos el río Papagayo. Trae toda el agua de la montaña de ahí de la Sierra Madre del Sur y nos alimenta y no, tenemos muchísima agua que hasta podemos echar agua en la banqueta, ¿no? Así, regar la banqueta sin ningún problema. Y esa tarea es de nuestros gobernantes, de cuidar el agua. Imagínense qué ha pasado en algunos lugares en Acapulco, que no hay agua. Muchos han vivido sin agua varios meses y es un caos. Entonces, ¿quién está a cargo del agua en Acapulco? Capama, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Criticar a Capama o orar por Capama? Hay que orar por Capama, al Señor, que tengan buenas tuberías, ¿verdad? Que llegue el agua hasta nuestros hogares y que al abrir la llave, pues tengas ese chorro de agua. Qué maravilla, nunca te has puesto a pensar que es una maravilla que abres la llave y tienes un chorro de agua y que te estás bañando en este mes de marzo con agua fría, ¿verdad? A las 6 de la mañana. Qué rico, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra tarea de orar por nuestros gobernantes, por los magistrados. Y la última parte de este párrafo dice, la infidelidad o la diferencia de religión no invalida la autoridad legal. O sea, no importa si es católico o musulmán quien gobierne, debemos obedecerlo a este gobernante. Y de la cual las personas eclesiásticas no están exentas, mucho menos, bueno, ya entra lo del Papa sobre un poder o jurisdicción, etcétera. Pero ya termina este párrafo al respecto. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos, no? Hay que orar por, no sé, ¿alguna vez has orado por la Guardia Nacional? Los ves caminando en la costera armados, ¿no? Y hay que orar, yo los veo y oro por ellos. ¿Alguna vez te has encontrado con un retén donde hay un grupo de soldados? Oro por ellos, los policías, los veo y los bendigo. Que Dios los proteja cuando se agarren a cocolazos con los malos, pues que los proteja a ellos. O si son malos ellos, pues que los quite, ¿verdad? Entonces es interesante nuestra tarea como iglesia de orar por nuestros soldados, la Guardia Nacional, nuestros policías, orar por los marinos, ¿verdad? Orar por el ejército, por la fuerza aérea, orar por las autoridades del ayuntamiento. Hay que orar por ellos, específicamente por cada uno de esos aspectos de nuestro gobierno. Bien. ¿Algún Tengo una comentario? amiga, hay una hermana, pastor, que Sí. cada vez que los ve, los saluda y los felicita y les agradece que trabajen para nosotros. Y luego les da sus bendiciones y les dice que Dios te bendiga, oro por ti para que estés bien y tu familia. Muy bien. Ella me lo enseñó. Sí, sí, también tienen familia, ¿verdad? Chevy sabe ser esposa de marino. No, sí. Se vive muy triste cuando a mi marido lo mandaban. Cuando lo mandaron por primera vez a la guerra de allá en Chiapas, fue su primer batallón el que fue a lidiar con Marco. Y cuando él no me decía, sino que hasta que llegó. No, hombre, me quedaba yo triste, siempre orando por todos los que iban. Es una vida triste para la familia de un marinero, un militar, mi esposo militar de la Armada de México, como si fuera en el batallón, el ejército, así era mi marido.
Ujú. Pero gracias a Dios, Dios lo cubrió con su sangre preciosa. Él sin conocerlo, él alababa a él y hablaba de él. Y cuando fue a la Isla María, dice que le dijeron los presos, a ver, comandante, ¿qué rostro se quiere poner en su cuerpo? Le decía, no, yo no quiero nada tatuado, pero es que aquí es la ley, el que llega se tiene que tatuar. Si no, ya sabe, lo golpeaban. Está la Virgen María, San Judas Tadeo, lo que quiera, la Santa Muerte, el diablo. Dice, no, ponme el rostro de Jesucristo. Mm. Y es el que trae aquí, en el hombro. Bien, bien, Sí, don Miguelito. Sí, pues sí, si hay algunos de nuestros hijos que quieren estar en la Guardia Nacional, en la policía, en la Armada, en el Ejército, pues hay que animarlos que vayan, ¿sí? Que hagan su trabajo y que sean buenos soldados cristianos y cuando les toque enfrentarse con los malos, que Dios los proteja y que hagan bien su labor, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Eh, Vamos a orar por nuestras autoridades. ¿Quién quiere orar por el presidente de la República? ¿Sí? ¿Quién quiere orar por Andrés Manuel López Obrador? yo, pastor. ¿Sí? ¿Quién quiere orar por Evelyn Salgado? Yo, pastor. ¿Sí? ¿Quién quiere orar por Abelina López? Yo, pastor. Muy bien, vamos a hacer 3 oraciones y nos despedimos, ¿verdad? Sí, Empezamos con Chevy. bueno, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro en respeto a mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por una vez, Señor, que estamos conectados en esta plataforma, Padre, oyendo tu palabra a través del pastor Alejandro, Padre. Gracias por esta bendición, porque aprendimos mucho. Bueno, en mí aprendí mucho y entendí mucho. Padre Celestial, te pido por el licenciado Obrador, Señor, que tú lo cuide y lo bendiga, Padre. Lo lleve a que lleve a cabo este gobierno que él se comprometió por México, Señor, que todo lo que él haga sea de tu agrado, Padre, porque también él es cristiano, él te conoce, él se bautizó y sabe de lo que es la ley y los estatutos, de lo que él tiene que cumplirte y hacer las cosas. Padre, dale salud, dale fortaleza y dale sabiduría espiritual para que siga guiando a México y que todo salga bien y que cumpla él sus enseños que se ha comprometido con México entero, Señor, y sígalo bendiciendo, Padre, todo el tiempo, Señor, que tú le permites que él esté en este mundo, Padre. Te lo pongo en tus manos y que sea tu voluntad y no la mía, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y en ese mismo nombre, Padre, te doy gracias por esta noche que nos has permitido aprender más de tu palabra, aprender más de las leyes de los hombres y de la obediencia hacia ellos. En esta noche, Padre, pongo en tus manos a la gobernadora Evelyn. Dale sabiduría, Padre, y sobre todo cuídala y protégela para que ella pueda gobernar correctamente, Santísimo Señor. Te doy gracias también por la vida de nuestro pastor Alejandro Loya. Bendícelo, cuídalo y guárdalo, Padre. También llénalo de sabiduría para que nos siga instruyendo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Y de igual manera, Señor, con esta gran reverencia que nos acercamos a ti, te pido por nuestra presidenta, Abelina, cuídala, Señor, protégela, guárdala. Tú dices que es nuestra obligación orar y velar por ellos. Santo Dios, te pido que pongas a personas a su alrededor que la asesoren, que lleve a término todas esas promesas que hizo, ese juramento lícito ante el pueblo de Acapulco, en donde debe de estar primero su servicio para la niñez, para los adolescentes, para todas las dependencias que dan bienestar a nosotros los acapulqueños, Señor. Llénala de sabiduría, acompáñala en cada paso que ella da. Por favor, Santo Padre, permite que todas sus acciones también te glorifiquen y sea tu nombre alabado y bendecido
a través de su gobierno, Señor. Te rogamos sabiduría para nosotros los acapulqueños para poder exigir y demandar lo que ella prometió, Señor. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por sus oraciones y que sea de manera continua. Oren por nuestras autoridades continuamente. Pues les mando un abrazo. Buenas noches.